Bueno, ahí está. Vamos a bajar esto un poco más. A ver qué tal ahí. Y bueno, básicamente estoy completando como la unidad 1 de electricidad automotriz. Ya vimos como que los principios de la electricidad y el magnetismo. Ahora vamos a ver un poquito más sobre las reglas de comportamiento de la electricidad y un poquito acerca de la electrónica que se utiliza dentro de la industria automotriz para después pasar pasar a la primera como pieza del auto, la primera sistema eléctrico del auto que vamos a analizar, que va a ser la batería. Y entonces vamos a empezar a reconocer como lo que es el lenguaje eléctrico, ¿no? Ya estuvimos hablando acerca de electrones, ya estuvimos hablando de la naturaleza atómica de la electricidad. Y básicamente lo que tenemos por acá es que, bueno, la electricidad va a estar ejecutando muchas tareas en el automóvil. Y bueno, realmente si sabes cómo se comporta la electricidad, vas a poder como determinar, vas a poder predecir el comportamiento de lo que hace la misma electricidad dentro de tu coche. Entonces necesitamos aprender un poquito más acerca del comportamiento y las reglas que siguen los electrones o que sigue la electricidad y la corriente para poder darle mantenimiento al equipo eléctrico del coche, ¿no? En general, los electrones ya habíamos dicho que se encuentran en todo el espacio. Todo con lo que ustedes puedan interactuar está hecho de electrones, excepto la luz, ¿no? Pero todo lo demás, todas las otras interacciones que ustedes puedan tomar en cuenta son gracias a los átomos o a la vibración de estos. Entonces, los átomos, ya me imagino que como se deben de dar cuenta, son completamente invisibles al ojo humano. Hay técnicas como la microscopía de barrido electrónico para ver cosas de tamaño un poquito más grande que electrones, pero del orden pero evidentemente pues no son equipos de millones de dólares, ¿no? En general, para alcanzar unos 25 milímetros juntando átomos, necesitarían aproximadamente 100 billones. Entonces ya de ahí pueden sacar la cuenta de aproximadamente cuál es el radio de un átomo. En general, como ya habíamos dicho, tenemos que la electricidad viene de los electrones y los electrones pues vienen de los átomos, ¿no? Los electrones son partículas subatómicas que se pueden mover entre átomo y átomo y es lo que conocemos como la corriente eléctrica. En general hay 118 tipos de átomos, uno por cada elemento de la tabla periódica, que a pesar de que todos están constituidos por protones, neutrones y electrones, la cantidad de estos y la disposición en la que se encuentran varían. Es decir, están acomodados de manera diferente y tienen mayor o menor número de partículas. Y esto hace que sean diferentes tipos de átomos, ¿no? Cada uno de estos tipos de átomos tiene una estructura especial, tiene su nombre, ya sea hierro, cobre, hidrógeno, oxígeno, cloro, el que ustedes gusten. Por ejemplo, el cobre es una clase de átomo, el oxígeno es otra clase de átomo y así sucesivamente, ¿no? En general, el átomo más simple que ustedes pueden encontrar en la naturaleza, me parece que lo hemos dicho, pero bueno, ni modo, lo repito, es el hidrógeno y está formado por dos partículas. Va a tener un protón en el centro y un electrón girando alrededor del núcleo, ¿no? Que es lo que podemos ver en la parte de arriba de la figura. El positivo significa que es una carga positiva, un protón, y el signo menos significa una carga negativa, que son los electrones. Entonces, básicamente lo que tenemos es que el electrón se mantiene girando alrededor del protón gracias a dos fuerzas. Una va a ser la fuerza de atracción, también conocida como la fuerza de Coulomb. Y la otra, que es una fuerza de atracción. Y la otra es parecido a una fuerza centrífuga, ¿no? Imaginen ustedes que están girando
una pelotita atada a su mano con un hilo y hacen girar la pelotita. Lo que va a pasar es que mientras que la fuerza centrífuga quiere hacer que la pelota salga disparada, o si el hilo se rompe por algo, la pelota saldría disparada, bueno, pues la fuerza centrífuga también la experimenta el electrón y es lo que hace que quiera salir de órbita, pero así como la cuerda tiene o la cuerda hace de la fuerza que no permite que la pelota salga de su órbita, así también la fuerza de atracción entre una carga positiva y negativa, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces esto crea una fuerza de atracción que hace que los átomos se queden juntos, mientras que la fuerza centrífuga hace que quieran irse. Entonces experimentamos una fuerza centrífuga hacia afuera y una fuerza coulombica o de atracción hacia adentro, ¿no? Cuando estas fuerzas están en equilibrio, pues tenemos lo que es estos elementos girando en órbita. Lo mismo pasa con los planetas cuando tenemos una fuerza de gravitación y una fuerza centrífuga. Ahora bien, ya tenemos como los principios de cómo están constituidos los electrones. Y sucede que en realidad es bastante común que los átomos pierdan electrones. Estos electrones se pueden liberar de su núcleo y pueden ponerse a trabajar para nosotros al irse moviendo de átomo en átomo. Y eso es precisamente lo que necesitamos ver a continuación. Lo que tenemos ahora es los electrones en movimiento, ¿no? Ya sabemos que por las reglas de la electricidad, cargas de signo opuesto se terminan por atraerse. Y en general lo que vamos a tener es una especie de... Tendremos que hablar un poquito más acerca de campos para explicar o para demostrar este comportamiento, pero por ahora nada más voy a decirles como que un repaso como muy rápido o lo que necesitan saber por ahora, porque al parecer en su programa llevan electricidad y magnetismo hasta dentro de un año. Yo también me sorprendí, pero bueno, es lo que hay. Entonces por ahorita es como que nada más informativo. Ya los fundamentos, pues me imagino que los verán en su tiempo, pero bueno, por ahora vamos a explicar lo que vamos a usar durante la clase. En general, vamos a necesitar o ya sabemos que los electrones en movimiento se pueden poner a trabajar para mí. En general, los electrones, que son cargas negativas, van a ser atraídas hacia los protones positivos. Pero también hay que considerar que los mismos electrones son repelidos por electrones negativos. Si existe un camino a lo largo del que se puedan mover los electrones, como es el caso de las baterías, entonces lo harán desde las zonas en las que hay muchos electrones hacia las que hay pocos electrones. Es decir, van a pasar de donde hay mucha carga negativa a donde hay poca carga negativa. O bien, el movimiento siempre se da de un mayor voltaje o un mayor potencial, V, que es lo que denotamos con la letra V, hacia un menor potencial, que es lo que denotamos como una menor cantidad de electrones o una menor concentración de electrones. Y este es el principio básico que da el funcionamiento de las baterías. Básicamente, las baterías concentran electrones en una terminal y los retiran de otro material. Imagínense que le quitan muchos electrones a un pedazo de metal y los ponen al otro. Entonces un metal queda cargado negativamente porque tiene exceso de electrones y el otro queda cargado positivamente, entre comillas, porque le faltan electrones. Y esos electrones que faltan son huecos que necesitan llenarse. Entonces, cuando las terminales de estos dos metales, uno con exceso de electrones y uno con falta de electrones, se conectan a un dispositivo eléctrico, los electrones no tienen de otra más que cruzar a través del camino que tienen para llegar a la zona de pocos electrones, que es lo que vemos en la figura. Vemos ahí que de la batería tenemos la terminal negativa que tiene muchos electrones, la conectamos hacia una lámpara y de ahí la hacemos pasar hacia el extremo que tiene pocos electrones. Lo que hacemos es aprovechar esta característica de la carga, que se mueve de mayor potencial a menor potencial, para obligar a los electrones a pasar por un camino que a mí me conviene para hacer funcionar diferentes dispositivos, ¿no?
En general, este movimiento que tenemos es lo que nosotros, estos electrones en movimiento, como ya hemos dicho antes, es lo que conocemos como una corriente eléctrica. En general, tenemos dos tipos de materiales. Materiales que pueden ser conductores o pueden ser aislantes. Hay un tercer tipo que son semiconductores y pueden comportarse como conductor o como aislante dependiendo de las condiciones eléctricas en las que esté. Y, y bueno, básicamente la diferencia a nivel atómico es que los conductores son los materiales que permiten el flujo de electrones a través de dicho material, a través de sí mismos. Lo podemos ver esquemáticamente en la figura de acá arriba. Lo que podemos ver es que cada uno de estos cada uno de estos pequeñitos como ojos son átomos de cobre que tienen electrones libres, que son los puntitos que se ven por acá. Y estos electrones libres son los encargados de crear una corriente eléctrica, ¿no? Cuando yo conecto mi cable de cobre a una batería o a un material que tiene, o a dos regiones que tienen un potencial distinto, lo que vamos a tener es que los electrones se pueden empezar a mover de átomo en átomo para crear una corriente, ¿no? De manera que los átomos, digamos, de la terminal negativa puedan pasar a la terminal positiva de la batería, moviéndose de átomo en átomo, brincando de átomo en átomo en esta figura, ¿no? Y el otro tipo de material que tenemos es los aislantes. Los aislantes en general tienen pocos electrones libres. Los átomos están como conformes con la cantidad de disposición de electrones que tienen, es decir, todos los niveles energéticos o todos los orbitales están ocupados, no tienen ni de más de electrones ni de menos de electrones, están perfectos. Por lo tanto, los electrones se sienten cómodos y no tienen la necesidad de fluir o no tienen la capacidad de fluir entre un lugar y otro, o entre un átomo y otro. De esta manera, estos materiales pues no permiten la conducción de electricidad. Entre los materiales que tenemos que son buenos aislantes podemos tener el caucho, los polímeros o los vidrios. En general, los conductores y los aislantes los vamos a encontrar combinados, ¿no? Como la señal de cable que llega hasta su casa, regularmente es un cable que es un conductor y se recubre de un material aislante para evitar que los electrones o que la corriente se disperse y vaya hacia donde no debe o que se desperdicie la energía meramente, ¿no? Por ejemplo, si los alambres que están sobre los postes de electricidad no tuvieran una especie de recubrimiento, cualquier un choque con una escalera o cualquier contacto con un material metálico terminaría en un accidente. Entonces necesitan tener una especie de recubrimiento para que la energía ni se desperdicie ni termine en un lugar que no es necesaria, ¿no? O termine siendo utilizada por un fin no autorizado. Luego vamos a analizar un poquito de qué es el voltaje, también conocida como tensión o bien diferencia de potencial. En general tenemos que la corriente la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Entre más electrones se estén moviendo, vamos a decir que es más intensa la corriente. De igual manera, si tenemos una mayor concentración de electrones, va a ser más la fuerza de repulsión o presión entre los mismos, y en cuanto mayor sea esta presión, más electrones van a fluir. Podemos sustituir este ejemplo y podríamos llegar a un enunciado diferente, ¿no? Podríamos llegar a que cuanto mayor sea la tensión o el voltaje, más intensa será la corriente. Ahorita lo vamos a ver de una manera más gráfica y con la ayuda de la ley de Ohm. La tensión o el voltaje son términos que se usan para indicar como la presión eléctrica. Imagínense, imagínense como el voltaje, como qué tan abierta tienen la llave del agua. Entre más abran la llave del agua, pues
va a salir con mayor presión. Si tienen poquita agua, pues no va a salir presión. Imagínenlo como el nivel a lo mejor del tinaco o algo así. Cuando el tinaco tiene mucha agua, pues el agua sale con buena presión. Cuando el tinaco tiene poquita agua, pues no, el agua sale pues a duras penas, ¿no? Esta tensión, o diferencia de potencial, se mide en volts, en honor al científico que la descubrió. Me parece que era Alexandro Volta, me parece. No me crean mucho porque en historia la verdad soy muy malo. Y bueno, luego ya definimos lo que es el voltaje. La intensidad lo vamos a definir como la cantidad de cargas o la cantidad de electrones por unidad de tiempo. Se mide en amperes. Un ampere equivale a un coulomb sobre segundo. Recordemos que la carga de un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces un ampere, pues sí estamos hablando de bastantes electrones por segundo, ¿no? Un ampere equivale a un coulomb por segundo. En general, si tenemos una corriente alta, un alto amperaje, tenemos muchos electrones, poco amperaje, pocos electrones. En general el número, como decía, es enorme, ¿no? Un alternador de 50 amperios, que es creo que el que utilizan los coches, suministra aproximadamente 300 trillones de electrones por segundo. Entonces, bueno, para que se den una idea de más o menos de qué lado más caleguana, ¿no? Pasamos del asperaje y luego sigue revisar lo que es la resistencia. La resistencia, como veíamos anteriormente en la figura de acá, en esta parte, la resistencia vamos a decir que es la característica de un aislante. Un aislante tiene una gran resistencia al paso de electrones, mientras que los conductores tienen una resistencia relativamente pequeña. Ojo, los dos ofrecen resistencia, pero los conductores muy poquita y los aislantes mucha resistencia. Inclusive el cobre o el oro también ofrecen una resistencia al movimiento de los electrones. Tenemos ya materiales avanzados como el grafeno, el siliceno y el otro me parece que era el... Ay, jole. No me acuerdo, pero hay uno nuevo que también está como muy en boga de la comunidad científica. Y bueno, esos materiales se acercan a una resistencia, a una resistividad, a una resistencia cero, pero para empezar son muy caros, para la segunda es muy difícil obtenerlos. Y tienen otro tipo de inconvenientes por ahí dada su estructura atómica, pero ya eso es más para adelante. Y en general, aún en el oro o en uno de los mejores conductores, vamos a necesitar un empuje, vamos a necesitar esta presión o una diferencia de potencial para mantener el flujo de electrones a lo largo de cualquier hilo, ¿no? La resistencia de un conductor cualquiera se mide en ohmios. Un hilo de más o menos 304 metros de longitud, del número 10, tiene una resistencia de un ohmio. Y un cable de 609 metros tiene una resistencia más o menos de 2 ohmios. De hecho, pueden revisar como las resistencias de los cables y van a ver que es muy pequeña. Y para aplicaciones macro como los automóviles no se puede despreciar como esa resistencia, pero para aplicaciones micro como es el microprocesador de su celular, esa resistencia se vuelve enorme y es precisamente contra lo que se está peleando o se está investigando en estos momentos. En general, entonces, vamos a tener que la resistencia es la oposición al movimiento de electrones. Todos los materiales tienen resistencia, no hay ninguno que tenga resistencia cero. Los conductores tienen una resistencia baja, los aislantes tienen una resistencia alta, se mide en ohmios y básicamente lo que tenemos es que la resistencia depende del material, obviamente si es conductor aislante, de la sección transversal. No va a ser lo mismo hacer que una corriente pase por un hilo de 1 metro a que pase por uno de 10 metros, y mucho menos un cable del número 2, del número 3 a un cable del número 8, 9 o 10, ¿no? Que ya son cables bastante gruesos. Me va a costar más hacerlo pasar a través del cable grueso, la longitud e inclusive de la temperatura.
Esto es porque los electrones intentan pasar a través de los núcleos atómicos. Cuando están a una temperatura ambiente, digamos que pueden establecer un cierto camino. Cuando la temperatura aumenta, los núcleos de los átomos empiezan a vibrar y entonces dificulta que los electrones puedan pasar, porque ahora por donde podían pasar está bailando, se están moviendo, entonces tienen que estar buscando una forma de pasar que ya no nada más depende de la configuración electrónica, sino de la temperatura, del tiempo y la posición, lo cual hace que los electrones tengan que chocar más veces y eso hace que el cable se caliente, que es lo que veíamos en la primera parte como el efecto Joule. Ya que sabemos lo que es la voltaje, resistencia y intensidad o corriente, vamos a ver la ley de Ohm. Pero eso ahorita lo vemos, voy a seguir grabando en un minuto, pero tampoco quiero dejarles como videos tan largos.